Buenas tardes. Bienvenidos al ciclo de actividades por videoconferencia que brinda el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Hoy, como actividad organizada por el Instituto de Derecho Comercial que dirige el doctor Héctor Alegría, contamos con el doctor Fernando Marcos, que nos hablará en el módulo 1 de actualidad en concursos y quiebras de acreedores laborales e involuntarios frente a los procesos concursales, régimen de privilegios. Les recomendamos que mantengan los micrófonos en silencio para evitar interferir en la locución del expositor y de surgir alguna pregunta, la realicen vía chat. Ahora sí, le damos la palabra al doctor. Bienvenido. Buenas tardes a todos. Gracias por participar de esta actividad. Rápidamente explicarles que esta actividad que hemos propuesto en esta ocasión del Instituto reúne varios módulos que ustedes ya habrán visto en la publicidad y que van a ir llevándose a cabo a lo largo de los miércoles que siguen. En esta ocasión, para no quitar tiempo, me toca iniciar a mí con este tema de los acreedores laborales, ¿no? Y de los acreedores involuntarios frente al proceso de concurso y quiebra, que es un tema sumamente interesante, complejo, actual, ¿no? Porque está convocando y convoca a muchos debates, a muchas discusiones por la dinámica que tienen estos temas, por la llegada que tienen estos temas, ¿no es cierto? Esto, como decimos siempre, más allá de una especialidad del derecho, el concurso y la quiebra como un mecanismo que lo que hace es aplicar reglas en materia de obligaciones, cumplimiento de obligaciones, ejecución de obligaciones y contratos, cuando el deudor esté insolvente, cambiando ese elenco de normas que trae el Código Civil y Comercial para cuando el deudor esté impone. ¿Qué hace? Hace que cuando nos encontramos frente a estas situaciones, todos, independientemente de que llevemos adelante o ejerzamos esta especialidad de los concursos y quiebras, todos los abogados que estén en el ámbito del derecho privado, el derecho laboral, de alguna manera terminen confluyendo en algún momento en estos procesos concursales, especialmente los abogados que llevan adelante procesos defendiendo a trabajadores y defendiendo a estos acreedores involuntarios que han generado tanta polémica y tantos temas interesantes para debatir. Yo voy a tratar de ir de alguna manera lo más rápido posible, porque los temas son muchos, y por lo menos la idea es dejarles a ustedes un panorama, un abanico de temas y de problemáticas para que tengan en cuenta y que tengan presente. Después yo voy a enviar a través del colegio el PowerPoint, así que no pierdan tiempo haciendo anotaciones de lo que va a ir apareciendo y demás, porque ya se los voy a hacer llegar, así que desde ese punto de vista no se compliquen, y ahí van a tener una cantidad de datos que por lo menos para aquellos que no están en lo diario, lo cotidiano del concurso y de la quiebra, les van a resultar de utilidad, porque la idea de esta charla es que precisamente les sirva, los ayude en lo cotidiano, en el trabajo cotidiano del abogado laboralista, del abogado que tiene a su cargo procesos de daños y perjuicios y que tiene que aparecer en el marco de un proceso concursal, insinuarse, defender ese crédito de la mejor manera posible, a pesar de la insolvencia de su deudor. Bueno, los dos temas, como dijimos, convocantes son los acreedores laborales y los acreedores involuntarios. Vamos a empezar, naturalmente, con los acreedores laborales, con las relaciones laborales, básicamente, cómo funcionan, qué tratamiento les da la ley de concursos y quiebras a estos créditos, a estos acreedores. Y precisamente, si hay un acreedor y un crédito como consecuencia que es tutelado de manera especial por la ley de concursos y quiebras, se puede decir que es el acreedor laboral, ¿no? El crédito laboral tiene una protección, siempre estuvo protegido, pero cada vez más esa protección fue incrementándose, no solo por distintas modificaciones que fue recibiendo la ley de concursos y quiebras, sino particularmente también por distintas decisiones
jurisprudenciales que vamos a tratar por lo menos de mencionar, y yo las voy a dejar citadas en este material para que ustedes también las puedan utilizar o analizar después luego en profundidad, ¿no? Porque naturalmente van a ver ustedes que la cantidad de temas son muchísimos y el tiempo con el que contamos también es muy reducido como para poder ir en profundidad. Pero bueno, la idea es entrar en estos temas. Si vemos que la ley concursal, tanto para el concurso preventivo como para la ley de quiebra, cualquiera de los procesos, tutela el empleo, tutela el crédito laboral fundamentalmente, y lo hace dando al acreedor laboral una cantidad de herramientas y de protecciones, de tutelas, concretamente preferencias, privilegios, con los que va a tratar de darle una suerte de protección de la mejor manera posible a esas acreencias que tienen esta característica tan particular, no son acreencias que esencialmente son de carácter alimentario. Digo esencialmente porque sabemos que hay algunos créditos laborales que están formados por multas, etcétera, que la característica o la calidad de alimentaria puede estar un poco más en discusión, pero no hay ninguna duda que la mayoría de las acreencias laborales tienen esa calidad, tienen ese carácter, ¿no es cierto? Entonces, precisamente el legislador, y vamos a ver también normas internacionales que están incorporadas como derecho vigente en nuestra legislación, particularmente a través de la Constitución, por incorporar determinadas normas en materia laboral que conforman ese concepto, ese grupo de convenios o tratados de los derechos humanos del que habla el artículo 75 del inciso 22, también le va a dar un cambio, y generó y provocó y está provocando un giro en muchos criterios, ¿no es cierto?, en materia de protección del crédito laboral. ¿Cuáles son los acreedores laborales? Rápidamente. Esto es una regla que aplica para cualquier acreedor, no solamente para los laborales, ¿no? Los acreedores concursales, es decir, aquellos que están afectados, alcanzados, comprendidos y que integran la masa pasiva del concurso, del proceso concursal. En el concurso son todos aquellos cuyos créditos reconozcan causa o título anterior, no importa que estén vencidos, pero sí causa o título anterior a la presentación del concurso. En la quiebra, ese punto de inflexión no es el pedido de quiebra, sino la declaración de quiebra. ¿Por qué? Porque mientras que en el concurso preventivo la presentación es voluntaria, es el deudor el que se presenta y se somete voluntariamente desde el inicio del proceso a las reglas del mismo, en la quiebra, la sentencia de quiebra, si bien es declarativa del estado falencial, también es constitutiva de ese estado. Es decir, un deudor no está fallido, no está quebrado hasta que no hay una sentencia que así lo dispone. Entonces, esa sentencia de quiebra va a ser el punto de inflexión que vamos a tener que tener en cuenta. Es decir, ¿por qué? Porque particularmente esto aplica más en el concurso preventivo vamos a tener de pronto acreedores laborales concursales y vamos a tener tal vez posteriormente acreedores postconcursales. ¿Por qué? Porque se pueden producir luego de la presentación del concurso despidos o la generación de algún otro tipo de crédito laboral, en cuyo caso esos créditos no van a estar alcanzados por el concurso y van a seguir las reglas de la ejecución individual o la acción individual, como en cualquier situación normal. Decíamos que el crédito está tutelado. ¿Y cómo lo tutela? Y lo tutela precisamente la ley dándole al acreedor laboral una cantidad de herramientas que no se las da a otros acreedores. Algunas sí, otras no, pero tiene una cantidad de herramientas y de beneficios o ventajas, privilegios, preferencias a lo largo de la ley de las que no van a gozar todos los acreedores concursales. Primero le da una cantidad de vías de acceso, de ingreso, para que se pueda insinuar en el pasivo concursal, que son más de aquellas que tienen los acreedores comunes. Uno podría decir que en materia concursal uno tiene a todos los acreedores por un lado, y salvo aquellos que tienen privilegios especiales, como el hipotecario o el prendario, que tienen la vía de formar lo que llama el concurso especial, pero del resto de los acreedores tenemos todos los acreedores por un lado y los acreedores laborales desde la otra vereda, si se quiere, con una cantidad de herramientas distintas a las que tienen los demás. Vamos a ver que también van a tener una preferencia temporal en el cobro de sus créditos. ¿Por qué? Porque la ley
les da también esta ventaja, este beneficio, el pronto pago del crédito laboral. Pronto pago que yo no sé si es más, en mi opinión, muchas veces una expresión de deseos que una realidad práctica, no real, pero bueno, está la posibilidad, está la ventaja que tiene el acreedor laboral que no la tienen otros acreedores. Son los únicos acreedores que van a tener esta posibilidad de ingresar al pasivo por la vía del pronto pago y además percibir, si fuera posible, sus acreencias antes que los demás. Otra ventaja que vamos a ver es la no suspensión de intereses, ¿no? La protección del crédito a través de privilegios especiales y generales, privilegio especial y general, y también, esto seguramente lo vamos a mencionar, pero va a quedar para otro momento porque si no se nos va todo el tiempo, es la posibilidad de formar cooperativas y que estas cooperativas participen en los procesos concursales, especialmente en la quiebra, ¿no? En todo lo que es la etapa de adquisición, de continuación de la explotación de la empresa. Ustedes habrán visto muchas veces las figuras, la aparición de cooperativas, ¿no? En escena, de trabajadores. Bueno, esa es una ventaja que también la ley les da porque también les aporta, además de la posibilidad de conformar cooperativas, le da facilidades que no tienen otros acreedores para que eventualmente puedan incluso adquirir bienes o adquirir la empresa que estaba fallida. Un tema importante en materia concursal y que lo traía originariamente la ley 24.522 y que luego la ley 26.684, que de alguna manera es una ley que provocó importantes reformas desde el punto de vista laboral en la ley de concursos y quiebras, es el artículo 20. El artículo 20 preveía que por 3 años los convenios colectivos de trabajo, ¿no? Tenían o se produce una suerte de suspensión, si se quiere, ¿no? Que se dejaban sin efecto los convenios por 3 años o por el tiempo que demandaba el cumplimiento del acuerdo, si fuera menor. ¿Para qué era esto? Y era esto porque nosotros estamos frente a una empresa concursada, estamos frente a una empresa que está en problemas, ¿no? Y a veces queremos tratar la situación de los acreedores, y es comprensible que uno quiera proteger a los acreedores laborales, la gente no es lo mismo un acreedor comercial que de pronto tiene una creencia afectada por un concurso, bueno, tiene un crédito que no puede cobrar, el trabajador tiene todo su crédito, digamos, que no puede cobrar porque depende de ese trabajo, dependía de ese trabajo, quedó sin trabajo porque la empresa quebró o se concursó, y bueno, y no cobró, o no cobró nada prácticamente, o nada directamente. Entonces, claro, la realidad del trabajador es muy distinta, pero la realidad también de la empresa, del concursado, es que cuando estamos ante un concursado tenemos que siempre tener presente que estamos frente a un enfermo que está en terapia intensiva, si me permiten la comparación, ¿no? No estamos frente a un sujeto que está bien y al que le podemos exigir bajo las reglas ordinarias del cumplimiento de las obligaciones. Por eso siempre es bueno recordar, el profesor Richard de Córdoba siempre lo ha escrito en reiteradas oportunidades, las normas de la ley de concursos y quiebra aplican y vienen a resolver y a tratar esta cuestión del cumplimiento de las obligaciones cuando el deudor está inmalis, desplazando las reglas del cumplimiento y de la ejecución individual del Código Civil y Comercial. Entonces tengo que entender tener claro este concepto, porque no puedo aplicar las reglas para lo ordinario a una situación extraordinaria como es la de insolvencia. Esto naturalmente queda para discutir largo y tendido, pero siempre me gusta hacer hincapié en esto, porque si nosotros no partimos de la base de que tenemos o estamos frente a un sujeto, cuando hablamos de un deudor insolvente, recuerden que para nuestra ley la insolvencia y la cesación de pagos es lo mismo. Nuestra insolvencia no es una insolvencia económica, contable, es decir, que tenemos un activo menor que un pasivo. No, tenemos la imposibilidad de cumplir las obligaciones en forma regular. Eso es la insolvencia para la ley de concursos, que es lo que llamamos la cesación de pagos. Pero bueno, la ley 26.684 eliminó esta posibilidad, que era muy importante. ¿Por qué? Porque a veces nos encontramos en el concurso con una cantidad de exigencias que tienen los convenios colectivos de trabajo, que cuando una empresa está pasándola mal, realmente es muy difícil cumplirlas. Es muy difícil cumplirlas muchas veces, o no digo todas, pero muchas obligaciones que nacen de los convenios colectivos de trabajo, la necesidad
de reformular cuestiones en cuanto a la manera de operar, de trabajar, de funcionamiento. Bueno, cuando estamos ante una situación de emergencia, esto requiere de una visión distinta, de un abordaje distinto, que bueno, muchas veces las normas laborales, excesivamente justificadas en muchísimos casos, y otras veces tal vez un poco excesivamente intuitivas, suelen terminar funcionando como una suerte de obstáculo en algunos temas. ¿Para qué? Para cuando es necesario tener soluciones más comprensibles, más amplias, más generosas o más maleables, para precisamente permitir al deudor salir de esa situación. Pero bueno, esto es un dato anecdótico que queda aquí. Pero bueno, ¿cuáles son las vías de ingreso al proceso concursal? Concretamente, cualquier acreedor, ¿por cómo llega a un concurso? Cualquier acreedor, no el laboral. Cualquier acreedor llega al concurso a través de la verificación. La verificación de créditos, que es un mecanismo procesal, que está regulado por la ley de concursos, que puede ser tempestiva o tardía. Es decir, tempestiva es la típica verificación que ustedes conocen cuando se publican los edictos haciendo saber la existencia de un concurso preventivo de una quiebra, nos presentamos ante el síndico y acompañando la documentación y un escrito demostrando monto, causa y privilegio, que son los requisitos fundamentales que hemos aprendido todos en su momento en la universidad, de cómo se verifica un crédito. Esto viene hace muchísimos años, no ha variado durante muchísimos años, por eso todos los que están escuchando esta charla lo han estudiado seguramente así y no hay no hay duda sobre eso. Pero ese es el mecanismo normal. Y cuando se me pasa este periodo, este plazo que la ley fija para ir a verificar el crédito ante el síndico, tengo la posibilidad de verificar por vía incidental presentándome directamente en el concurso, no ya ante la sindicatura, que es lo que se llama la verificación tardía, que después vamos a ver rápidamente cómo funciona y cuáles son los límites que tenemos para esto. Estas son las dos vías que tienen básicamente los acreedores comunes. Después los acreedores comunes pueden, ¿no? Nos va a decir la ley de concurso, continuar el concurso preventivo en la quiebra, los juicios de conocimiento ante los jueces donde estos tramitaban, juicio de daños y perjuicios, un juicio laboral, por ejemplo, ¿no? Y una vez que tienen sentencia tienen que venir al proceso concursal. Pero fíjense que los acreedores laborales van a tener, además de estas que vimos, algunas otras ventajas. La verificación tempestiva, es decir, la verificación ante la sindicatura, la verificación tardía, también la continuación de las acciones iniciadas ante el juez, en este caso laboral, y luego venir a verificar. Hasta ahí estamos igual todos los acreedores. El pronto pago aparece, pronto pago, yo les dije, es un mecanismo distinto, un mecanismo donde el deudor, el acreedor laboral se puede presentar ante el concurso y solicitar el pronto pago de sus acreencias, que si es admitido, hace las veces de verificación, no es una verificación, pero no necesita ya verificar. Queda comprendido, insinuado y reconocido como acreedor. Pero además, el artículo 21 de la ley de concursos le da al acreedor laboral una ventaja que no la tiene ningún otro acreedor, que es la de promover acciones nuevas laborales aún cuando el proceso concursal está en marcha. Es decir, ningún acreedor tiene esta potestad, ningún acreedor tiene esta facultad, pero sí la tienen los acreedores laborales como un mecanismo mayor de cuidado, ¿no? De protección, ¿no? Entonces fíjense que tenemos el pronto pago, la verificación tempestiva, la verificación tardía por vía de incidente, la verificación tardía por vía de acción individual y la verificación de las sentencias dictadas en los tribunales. Acuérdense que siempre que nosotros continuamos con estas acciones, estos procesos de conocimiento fuera, ¿no? fuera del juez concursal, necesariamente tenemos que luego venir y verificar los créditos ante el juez del concurso en los términos que regula el artículo 56 de la ley de concursos si quieren. Nosotros tenemos que venir luego y verificar. Siempre tenemos que venir a presentarnos al juez del concurso. Esto es el fuero de atracción, o lo que quedó de ese fuero de atracción originario de la ley 24.522, que luego fue de alguna manera tan podado que de fuero de atracción cada vez le quedó menos, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Otra ventaja que tienen los acreedores laborales: sus créditos, que cuando nace la ley 24.522
estaban también alcanzados por la suspensión de interés. Ustedes saben que uno de los efectos que produce la apertura del concurso, la sentencia de quiebra, es la suspensión del curso de los intereses, ¿no? Esto, como decía el profesor Tonón, sirve para cristalizar el pasivo, y para decir en un momento determinado cuál es el pasivo concursal, ¿no? Bueno, el tema es que los intereses se suspenden en el concurso preventivo y se reanuda su cálculo una vez que, si se logró la homologación del acuerdo, cuando esto ocurre, ¿no? Pero mientras tanto, todo el tiempo que transcurre, esos intereses están suspendidos, ¿ok? No es un tema menor, ¿no? Se imaginan una deuda que va pasando el tiempo y no está liquidando intereses, naturalmente el objetivo es también favorecer a un deudor. Si un deudor que no puede pagar los créditos que adeuda al momento de la presentación en concurso, la ley lo que trata con esto es que por un periodo, por un plazo, por un tiempo, ese deudor cuente con esta ventaja. Pero en el caso de los créditos laborales, antes de ser reformado el artículo 19 de la ley, lo que hace al concurso preventivo, ¿no? Y el 129, la última parte en materia de quiebras, ya la jurisprudencia había empezado a aplicar un viejo plenario, ¿no? Que venía de Simon y Bonder, un plenario del año 89, ¿no? Antes que tuviésemos la ley. Y esto ocurrió en el caso del Club Atlético Excursionista, Vitale, sobre incidente de revisión del Club Atlético Excursionista, donde se dijo que era aplicable la doctrina de Simon y Bonder. ¿Qué era la doctrina de Simon y Bonder? La doctrina de Simon y Bonder decía que en los casos de los créditos laborales, estos créditos no se suspenden los intereses. Esto produjo un gran debate. Desde mi punto de vista y parte de la doctrina, esto eran plenarios contra leyes, ¿no? El de club excursionista, porque la ley decía otra cosa. Yo puedo querer que no se suspendan los intereses, pero lo que no puedo es ignorar la letra de la ley. La letra de la ley incluía los créditos laborales. Luego se modifica el artículo 19 de 129 y los créditos laborales no se suspenden los intereses, ¿de acuerdo? O sea que ahora tampoco tenemos la suspensión de intereses ya expresamente establecida en la ley. Yo acá cito como antecedentes los plenarios, porque están mencionados en todos los libros de texto que ustedes puedan utilizar para estudiar, aparecen como antecedentes, ¿no? Simon y Bonder del año 89, es decir, antes de la ley que nos rige, cuando estaba vigente la ley 19.551, y Club Excursionista del año 2006, que es el que vuelve con el tema de la suspensión de los intereses. Pero ven, otra ventaja que tiene el crédito laboral, ¿no? Que no es menor, ¿no? Esto, fíjense, generalmente cuando tenemos un concurso preventivo, si tenemos varios créditos laborales en danza, suelen transformarse en un problema desde el punto de vista del deudor. ¿Por qué? Porque estos créditos siguen generando intereses. Ni hablar si tenemos una sentencia laboral, ¿no? Que sabemos que las sentencias laborales, por ejemplo, en el caso de la Cámara del Trabajo de la Capital Federal, los intereses que utiliza son intereses fuertes, ¿no? Importantes, ¿no? Imagínense que esto, sumado en varios créditos laborales, que van incrementando ese pasivo, incrementándose a su vez con este taxi que son los intereses, que vuelvo a decir, no estoy haciendo un juicio de valor, estoy haciendo un análisis desde el punto de vista objetivo. Tengo un deudor que está en problemas, pero lo sigo tratando porque está en un crédito laboral como si no estuviera en problemas, ¿no? Hago de cuenta, pareciera que la ley hace de cuenta que en estos casos el deudor no está en problemas y podría seguir pagando los intereses. Es una opinión personal, pero creo que a veces son soluciones que la ley da que se desentienden de la realidad de lo que es un concurso y se desentienden de la realidad de lo que es este sujeto concursado, que insisto siempre, y lo pongo como ejemplo, es un enfermo que está en terapia intensiva, no es un enfermo que está apenas resfriado con alguna patología o una persona que goza de buena salud. Nadie va a un concurso o termina en una quiebra por deporte o porque le gusta. Algunos me dirán, bueno, ha habido casos donde se han utilizado, sí, bueno, los procesos legales muchas veces se utilizan con fines no queridos por el legislador. Por eso el Código Civil y Comercial trata de manera contundente, artículo 2, el fraude a la ley. Pero son los casos excepcionales. Nadie va a la mayoría abrumadora de los casos de concursos preventivos y quiebras. Los deudores terminan en estas situaciones a causa de estar en problemas económicos que no tienen un tinte fraudulento. Cuestión que también nos la tenemos que sacar un poco de la cabeza, ¿no? A esta altura de los tiempos seguir viendo en la quiebra o en el concurso preventivo algo
más allá de que naturalmente a ningún acreedor le gusta terminar en la quiebra, que su deudor termine en quiebra o termine concursado, obviamente, digo, pero no tenemos que ver en un deudor concursado a un sujeto casi rozando que actúa casi rozando lo delictivo, ¿no? Por lo menos estos prejuicios que siempre suelen estar dando vuelta por ahí, creo que es importante cada vez más desterrarlos, porque lo que la ley busca a través de estos mecanismos es en el concurso preventivo esencialmente tratar de superar la cesación de pagos, y si estamos frente a una empresa, que son los casos que más aplican o que aplican en estos temas que estamos hablando, tratar de mantener esa organización o lo que se pueda mantener esa organización funcionando. ¿Por qué? Porque a veces, o muchísimas veces, por más concurso que hagamos, hay que entender que si esa empresa está con problemas, difícilmente va a poder continuar todo como si no hubiera pasado nada. Claro que es duro para el que se queda sin trabajo, para el que se perjudica, no hay ninguna duda de eso, pero también nosotros profesionalmente tenemos que saber que estos son hechos y cosas que pasan, y que muchas veces hay que sacrificar determinadas situaciones para mantener otras, ¿no? Para mantener las fuentes de trabajo, por ejemplo, que se pueden mantener. Muchísimas veces se mantiene lo que se puede, no todo lo que se querría. Pero bueno, esto forma parte de las situaciones que se presentan en cualquier concurso. El tema de la prescripción. El tema de la prescripción, recordarlo, ¿no? La ley contra tu trabajo, todos ustedes lo saben, las prescripciones de 2 años, las acciones de la ley de riesgo de trabajo 2 años, y también las acciones derivadas del derecho común de accidentes y enfermedad de trabajo. El artículo 1562, el inciso segundo, fijó para estos casos un plazo de 2 años. ¿Por qué no lo unificó, ya que estábamos con el plazo de las acciones para reclamar la responsabilidad civil en general de 3 años? No lo sabemos, pero bueno, hubiera sido mejor para evitar estas diferencias, porque estamos hablando de materia indemnizatoria, hubiera sido mejor unificarlo. Pero bueno, quedó todo en 2 años. Esto tiene importancia, tiene mucha importancia. ¿Por qué? Porque la prescripción no es un instituto que desaparece en su aplicación durante el concurso a la quiebra, sino todo lo contrario, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque la ley de concursos, el artículo 56, y para el concurso preventivo, fija lo que llamamos la prescripción concursal, ¿no? Esto es la manera con la que, por lo menos los que estamos en esta especialidad, solemos designar esta prescripción. ¿Por qué? Porque realmente la ley lo que hace es establecer un mecanismo que aplica a todos los créditos que integran la masa pasiva y que modifica la prescripción. ¿Por qué? Porque fíjense que dijimos que teníamos lo que era la verificación tempestiva, que era ante el síndico, y después la verificación tardía. Si me olvidé de verificar, no llegué, no me enteré, ¿qué pasó? ¿Perdí el crédito? No, nada que ver. Nada que ver. ¿Puedo venir a verificar? Sí, puedo venir a verificar. Mientras tanto, o mejor dicho, mientras mi crédito no haya prescripto, como cualquier situación. El pedido de verificación de crédito no es una demanda, pero tiene los efectos de la demanda, ¿no? También esta discusión que también estaba, es una demanda, no es una demanda, no importa. Lo importante es que si la ley dice tiene los efectos de la demanda, tiene los efectos interruptivos. Yo me presento, pero como cualquier acción que tiene una prescripción, debo hacerlo, debo insinuarme, debo presentar, debo peticionar antes que opere el plazo de prescripción. No les estoy diciendo nada que todos ustedes no sepan. Ahora bien, ¿qué es lo que establece la ley de concursos de distinto? ¿No? Que esta verificación tardía, disculpen, tiene un límite para presentarse. Está bien que hoy los créditos se han reducido, los plazos de prescripción con el Código Civil y Comercial se han reducido mucho, entonces ya no tenemos plazos de 10 años como para un montón de acciones como había antes, o muchos plazos de 5 años, los plazos se han reducido. Pero ¿qué me dice la ley? Usted se va a poder presentar en verificación tardía, pero nunca, por más que su plazo de prescripción sea mayor, nunca se va a poder presentar más allá de 2 años a contar desde la presentación en concurso preventivo. No de la apertura, de la presentación en concurso preventivo. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo un plazo de prescripción de 3 años y había comenzado a operar un mes antes de la presentación en concurso. No tengo todavía 2 años y 11 meses. No, me quedan 2 años más. Y los meses que me quedaron por ahí, porque ya solamente había corrido 1, me quedaban 11 meses más, no corren. No corren. Y no hay otro mecanismo de interrupción o de suspensión de la prescripción.
Entonces, que esto es muy importante tenerlo en cuenta. He visto un montón de casos donde aterrizan a veces muy cerquita y tienen los créditos prescritos. Claro, ¿qué es lo que cambió la ley? ¿Qué es lo que se modificó con el tiempo? Si la ley me dice, ahora usted puede ir a seguir los juicios de conocimiento ante el juez de origen, juez laboral, el juez civil y comercial, el juez civil, donde tramitaba el daño, el juez comercial, donde tramitaba el juicio de conocimiento, cualquiera, y usted puede continuar ahí. Obviamente esos juicios, muchísimas veces, por no decir en la gran mayoría de los casos, superan los 2 años. Entonces dice, bueno, pero por un lado la ley me manda a verificar, me dice que puedo seguir, pero ¿qué hago? Si pasan los 2 años no puedo verificarlo. La ley ahí aclara, si el título de verificación es una sentencia, si usted obtuvo la sentencia laboral en el juez del trabajo, o en un tribunal de trabajo en la provincia de Buenos Aires, un juzgado laboral en la capital, un juez civil o comercial, etc., dice, el pedido de verificación, que se hace por vía incidental ante el juez del concurso, no se va a considerar tardío. Esto es importante porque cuando la verificación es tardía, esencialmente las costas se le cargan al acreedor. Cosa que no ocurre cuando la verificación es tempestiva. En la verificación tempestiva no hay imposición de costas. En cambio, la verificación tardía, salvo situaciones muy excepcionales, las costas las carga el acreedor, ¿no? O sea que si uno se presenta tarde, sabe que tiene que pagar las costas. Pero bueno, dice, ¿qué pasa si la verificación es de una sentencia? Primero no se considera tardía, con lo cual ahí tenemos esa ventaja. ¿Cuándo voy a poder hacerlo? Miren, lo tengo que hacer dentro del plazo. Ahora, si a pesar de eso pasaron estos 2 años de la presentación del concurso y usted su sentencia salió al 3er año, dice, bueno, ¿para qué yo la sentencia no la puedo verificar? No, sí, puede ir a verificarla. Pero ahí la ley le dice otra cosa. Va a tener 6 meses desde que la sentencia queda firme. Es decir, una vez firme la sentencia, tiene 6 meses para ir a verificar. Esto hay que tenerlo muy en claro. ¿Por qué? Porque esos 6 meses no se interrumpen porque se practicó liquidación en el juicio laboral, porque hubo un traslado en el juicio laboral. No. Una vez que quedó firme la sentencia, de ahí se terminó todo y se van a verificar la sentencia al juez del concurso, ¿no? ¿Por qué? Porque después dice lo que viene al final. Vencido estos plazos, prescribe las acciones, ¿no? Prescribe las acciones. Y tener en cuenta, salvo que el plazo de prescripción sea menor, ¿no? En cuyo caso los 2 años no aplican. Porque si yo tenía un plazo de prescripción de 1 año y ya había corrido 1 mes cuando se presentó en concurso, la acción prescribe al año, no se le extiende, no se le extiende. El plazo de prescripción concursal reduce, ¿no? Bueno, esto es muy importante tenerlo claro. Y esto también es interesante, ¿no? Esto que viene resuelto ya hace bastante tiempo por la jurisprudencia, donde queda claro que este plazo de 2 años solo es aplicable, que es un plazo de prescripción, es aplicable en materia de concurso preventivo. ¿Por qué? Porque la ley tiene prevista esta reducción de plazo cuando trata el concurso preventivo. Y ustedes saben que en materia de prescripción, como se está hablando de restringir derechos, la materia implica que deba tener una interpretación restrictiva. Entonces, en la quiebra, ¿qué aplicamos en la quiebra? El plazo de prescripción de la acción. Cuando prescribe la acción, prescribió y ya no puedo venir a verificar, ¿no? Y, naturalmente, un dato también interesante a tener en cuenta, bueno, tuve un concurso preventivo, me olvidé de verificar, pasaron los 2 años, pero después le decretan la quiebra indirecta, ¿puedo venir a verificar? No, no renace, la prescripción operada nunca renace, ¿no? Por la quiebra posterior. Acá también esto lo pasó rápido, tienen el caso de Trenes de Buenos Aires, donde se resolvió que es un plazo por mayoría que es un plazo de prescripción, no de caducidad, de 2 años, lo dejo acá como dato, lo tienen. Esto es importante porque el manejo de la prescripción concursal tiene estas características que son distintas de las demás, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a hablar de plazo de suspensión de plazo de interrupción, acá no camina nada de eso. Salvo lo único que va a interrumpir acá la prescripción es que usted se presente a verificar en términos, si no, se quedó afuera. Otra forma de tutelar el crédito laboral, ¿cuál es? Los privilegios. Los privilegios. Entonces, fíjense que el crédito laboral es el único que cuando uno lo insinúa, o sea, insinuarlo, pues, es lo mismo que decir, me presento a verificar el crédito, pedimos que se verifique con privilegio especial y general. El único crédito que tiene esta posibilidad. Tener en cuenta que si yo no invoco el privilegio, cuando me presento a verificar, el juez no me lo va a dar, ¿no?
claro esto, ¿no? Porque a veces he visto presentaciones donde alguien se olvidó. Dice, bueno, pero después dice, el crédito, la ley le da el privilegio, no, no, pero usted tiene que... acá rige el principio dispositivo, lo que usted nos pide nadie se lo va a dar, si usted no pide intereses no le van a dar intereses, si usted no pide los privilegios no se los van a dar. Entonces el crédito laboral, vamos a ver, tiene privilegio especial y tiene privilegio general. ¿Qué es el privilegio especial? Recordamos rápidamente algo que todos ustedes manejan. El privilegio es especial cuando el asiento, el privilegio es un bien o bienes determinados, específicos. El privilegio general cuando no es el asiento un bien específico, sino que en el caso de los concursos de acreedores, el patrimonio y una parte alícuota de ese patrimonio que responde en algunos casos una parte y en otros casos todo frente a determinados créditos que ahora vamos a ver cuáles son. Por eso el privilegio general, como dice el Código Civil y Comercial actualmente, solamente aplica en los procesos universales, ¿no? Por eso cuando uno tenía el Código de Vélez iba a buscar, estudiaba privilegios generales. ¿Y dónde los voy a estudiar? Y decíamos a los alumnos, no lo vayan a buscar al Código de Vélez. Léanlo en la ley de quiebra, ¿no? Porque en la ley de quiebra es donde están explicados los privilegios generales. ¿Por qué? Porque en el único proceso donde yo puedo afectar todo el patrimonio es en un proceso concursal o en un proceso universal, la sucesión, ¿no? O en un proceso concursal. Cuando habla de los privilegios, ¿no? También rige en materia de privilegios, cada vez menos, pero en principio, lo recuerdo porque después esto va a tener, lo vamos a mencionar rápidamente cuando veamos los fallos, algunos fallos que están hace tiempo ya en plena aplicación. Se decía que el régimen concursal en materia de privilegios era autosuficiente y cerrado, es decir, la interpretación de los privilegios también era restrictiva, los privilegios son de origen legal, ¿no? Lo dice el Código Civil y Comercial, también ahora, lo decía el Código de Vélez, no, son de origen legal, hay números clausus de privilegios, y no podemos inventar privilegios, ¿no? Y en materia concursal se decía que hay autosuficiencia del régimen. ¿Por qué? Porque la ley 24.522, a diferencia de lo que decía su antecesora, la 21.551, que abría el juego para los demás privilegios reconocidos por otras leyes, la ley de concursos y quiebras dice, actual, solo tienen privilegio los créditos que expresamente se les reconoce un privilegio en la ley de concursos y quiebras. Por eso hablamos de un régimen más cerrado y autosuficiente. En materia laboral, y en lo que respecta a privilegios especiales, el artículo 241, su inciso segundo, regula los privilegios especiales laborales. Y nos dice que tiene privilegio especial, nos acordamos, como el privilegio especial tiene su asiento sobre bienes en particular, nos dice ahora cuál es el asiento de esos privilegios. Dice sobre el producido de los bienes, que en cada caso se indica, ¿no? Los créditos por remuneraciones debidas al trabajador por 6 meses, los provenientes de indemnizaciones por accidentes de trabajo, antigüedad o despido, falta de preaviso y fondo de desempleo. Y acá viene el asiento. ¿Cuál es el asiento de estos privilegios? Que los créditos laborales que tienen privilegio especial son exclusivamente los que están mencionados acá, no otros. El asiento de estos privilegios va a ser la mercadería, materias primas y maquinarias. Dice que siendo propiedad del concursado se encuentren en el establecimiento donde haya prestado sus servicios o que sirvan para su explotación. Esto es lo que hace, más allá de que cuando hay una quiebra los trabajadores tratan de proteger la fuente de trabajo, que los trabajadores tratan de tutelar, ¿no? Los bienes de capital que hay dentro de la empresa. ¿Por qué? Porque los que tienen una preferencia especial sobre estos bienes, es decir, mercaderías, materias primas y maquinarias, son los trabajadores. Salvo que alguna maquinaria tuviera una prenda, ¿no? Que ahora vamos a ver después que tiene un trato distinto, pero si no tuviera una prenda sobre esas maquinarias, si son propiedad del fallido o del concursado, los trabajadores tienen preferencia y por eso, como se suelen, cuando hay liquidación falencial, se suelen liquidar más rápido, se hacen distribuciones parciales previas con estos bienes para pronto pagar los créditos laborales que se puedan ir liquidando. Pero fíjense, privilegio especial, remuneraciones al trabajador por 6 meses, las provenientes por indemnizaciones de accidente de trabajo, antigüedad de despido, falta de preaviso y fondo de desempleo. Y si me deben más remuneraciones, esas remuneraciones van a ser quirografarias. Si me deben más de 6 meses, son quirografarias. Dijimos que también los créditos laborales tienen privilegio general, ¿no? Estos privilegios generales están en el 246. Uno podría decir, bueno, en definitiva, ¿qué créditos laborales tienen privilegio general? Bueno, empieza a
a nombrar algunos que estaban en el 241 y el resto, y después remata la ley diciendo, y cualquier otro de la relación laboral. Es decir, todos los créditos laborales terminan teniendo por lo menos privilegios generales, incluso los intereses por 2 años a partir de la mora y las costas judiciales en su caso. Esto es importante porque cuando hablamos de las costas judiciales, acá entran los abogados, los honorarios del abogado que atendió el proceso del trabajador, ¿no? Las costas del proceso judicial laboral, por ejemplo, tienen privilegio general. Entonces, automáticamente el honorario del letrado del trabajador va a tener esa característica, perdón, esa preferencia que no van a tener otros. ¿Cuál es la extensión? ¿Se acuerdan? La extensión es, bueno, a ver, ¿de dónde hasta dónde puedo cobrar en cuanto a capital, intereses? Bueno, sabemos que el principio es que los privilegios se extienden al capital, como nos enseña el Código Civil y Comercial, que naturalmente que sus normas generales también es aplicable a la ley especial. Una cosa que digamos que la ley de concurso se basta a sí misma en lo que hace a la descripción y al listado de privilegios, pero naturalmente que el Código Civil y Comercial es aplicable como cualquier norma a todos los conceptos de base que sirven para regular los institutos, ¿no es cierto? Y no dice, solo pueden afectar la mitad del producto líquido de los bienes. Fíjense, ¿no? Por eso decimos que los privilegios generales únicamente pueden aplicar en los procesos universales. ¿Por qué? Porque son estos procesos donde todo el patrimonio puede ser afectado. En una acción individual, el patrimonio que puede ser afectado de un deudor es un bien determinado. Embargo este auto, embargo esta casa. No digo embargo el patrimonio, no existe eso. En cambio, en los procesos concursales, precisamente todo lo que se afecta es el patrimonio. Dice, bueno, ¿a qué se van a extender? Solo pueden afectar la mitad del producto líquido de los bienes, es decir, el líquido de los bienes, separo la mitad, pero ¿la mitad de qué? De lo que quede una vez que pagué los créditos con privilegio especial, que cobran primero, los créditos del artículo 240, que el artículo 40 son los gastos de conservación y justicia del proceso concursal, y el capital emergente de sueldos, salarios y remuneraciones descritos en el inciso primero del 246 que vimos recién, ¿no? Acá tiene el 247 más desagregado, ¿no? Los créditos con privilegio especial, artículo 240, el capital emergente. En lo que exceda esa proporción, los demás créditos enumerados del 246 participan a prorrata. Esto es importante, ¿por qué? Porque lo que me está diciendo en la ley es que los créditos laborales, los que tienen privilegio general, el capital de estos créditos, cobran primero de lo que queda de la liquidación. No está afectado por esta limitación del 50% de la que habla el 247. Quienes están afectados por el 50% del activo son los restos. ¿Qué puede ocurrir? Puede ocurrir que cobren todos los créditos laborales con privilegio general y que no quede más nada. Pero los acreedores con privilegio, los acreedores laborales que tienen con créditos con privilegio general, tienen la potestad de cobrar primero en la medida, al resto, que sigue en la lista, en la medida que existan fondos suficientes de producto de esa liquidación para poder cobrar. Obviamente sabemos que esto no es tan sencillo ni tan fácil. Quirografarios laborales, ¿no? ¿Vieron? ¿Se acuerdan que cuando uno estudiaba la ley de concursos y hablaba de la categorización, dice, bueno, tiene que haber categoría de quirografarios laborales, dice la ley, ¿no? Menciona, ¿no? Quirografarios laborales. ¿Qué son estos quirografarios laborales? Bueno, son todos los créditos laborales, que son pocos los que quedan fuera de juego, ¿no? Que no están amparados por ningún privilegio. ¿Se acuerdan que hablábamos de remuneraciones y subsidios por 6 meses? Algodón por 6 meses. Bueno, lo que tiene más de 6 meses es quirografario. Y los intereses, no devengados por los créditos laborales, de la mora y hasta la fecha de presentación, que excedan, ¿no?, los 2 años que tutela tanto el 242 inciso primero con privilegio especial como el 246 inciso primero para el privilegio general, ¿no? Acá tienen explicado, lo tienen descripto para que cuando lo quieran seguir o lo quieran buscar, tengan incluso, hay una cita de Rivera que hice para que aquellos que quieran profundizar el tema o necesiten profundizarlo pueden buscarlo ahí sin ningún problema. Acá tienen el orden de los privilegios, cómo queda finalmente, ¿no? Este sería un listado de cómo quedan finalmente todo el régimen de privilegios, desde los gastos de conservación y justicia, el 244, es decir, los créditos que se han liquidado bienes con privilegio especial, como el hipotecario y el prendario, todos los privilegios especiales, los gastos de conservación y justicia, privilegio general laboral, el resto de los privilegios generales, créditos quirografarios y los subordinados, que son una categoría residual que tienen
que puede presentarse el acreedor, ¿no es cierto? Situaciones más limítrofes, no aplicables en estos casos. No están vinculadas a los laborales, eso es lo que quiero decir. Bueno, ustedes saben que también la ley permite, ¿no?, a los acreedores, que los acreedores privilegiados renuncien al privilegio. Esto puede tener distintas razones de negociación con el deudor, de necesidad a veces de contar con que me falta capital quirografario y necesito que alguien me dé una mano, y hay un acreedor que acepta renunciar a parte de su privilegio, o algunos trabajadores que aceptan renunciar a parte de su privilegio para juntar capital quirografario y permitirme aprobar el acuerdo y que la empresa no vaya a la quiebra. Bueno, la renuncia no puede ser inferior al 30% de su crédito, esto en materia general. En el caso de los privilegios relacionados con los créditos laborales, no puede ser inferior al 20% esa renuncia, y en una quiebra posterior, si luego la empresa quiebra igual, renace el privilegio, ¿no? Acá la ley vuelve a proteger al trabajador. Dice, bueno, si usted renunció porque hizo un acuerdo con su empleador, con el concursado, para poder votar, para favorecerlo, para ver si lograba juntar la mayoría para que la empresa siga adelante y no se pierda la fuente de trabajo, pero no se logró, o a la postre la empresa igual quebró, su privilegio renace plenamente. Es decir, otra vez la ley vuelve a tutelar y a proteger a los acreedores laborales de manera más plena que a otros acreedores en general, que confluyen, que vienen, que participan en el proceso concursal. Acá una suerte de posibilidades que se pueden presentar, ¿no? Porque los créditos laborales concurren, ¿no?, en un proceso concursal. No se olviden que es un proceso universal donde todos los créditos, todos, sin excepción, y u origen, por causa o título anterior al procedimiento del concurso o a la sentencia de quiebra, tienen que venir al concurso. Si quieren existir, si quieren tratar de cobrar, tienen que aparecer acá. No hay manera, no hay posibilidad alguna de que los acreedores, cualquier acreedor, no solamente los laborales, ¿no?, cualquier acreedor que quiera tratar de cobrar sus créditos, no se presente si quiere lograr. Primero reconocerse como tal, insinuarse para que el juez lo reconozca, y luego tratar de cobrar, si es posible. Pero fíjense, puede haber, rápidamente, ¿no?, puede haber conflicto entre acreedores con privilegio especial laboral y otros privilegios especiales que tengan como asiento un inmueble. No, porque en la ley no está previsto ningún privilegio especial laboral que tenga como asiento un inmueble. Sí está previsto, ¿no?, sí está previsto que existan asientos laborales, asientos de ese privilegio especial laboral sobre bienes muebles, que es lo que habíamos visto antes: mercaderías, materias primas y maquinaria que estaban en el establecimiento de trabajo del trabajador. Acá sí se puede presentar fundamentalmente con las maquinarias, porque las maquinarias suelen estar muchas veces prendadas, ¿no?, en garantía de algún crédito, ¿no? Entonces acá aplica la regla que está hoy en el artículo 2586 del inciso E del Código Civil y Comercial, ¿no? Y es algo casi de sentido común, ¿no? Dice: la garantía real de las prendas prevalece sobre los créditos laborales devengados con posterioridad a la constitución de la garantía. Es decir, si la prenda es posterior, el crédito laboral es posterior a la constitución de la garantía real, obviamente la garantía real prevalece. Si estamos hablando de créditos que nacieron antes de que se constituyera la prenda, la garantía real no prevalece. ¿No es cierto? Podemos tener un juicio laboral, está en trámite, salió la sentencia, y en el medio de que iba tramitando ese juicio laboral y antes de que se dicte el concurso, la empresa prendó máquina. Bueno, por esos créditos anteriores la prenda no va a tener, y es fácil probarlo, que son anteriores porque están en un proceso judicial. O sea, que ahí tenemos fecha cierta, tenemos manera de justificarlo. Pongo ese ejemplo porque es un ejemplo fácil de apreciar, ¿no es cierto? Pueden darse otras situaciones. Y puede haber conflicto entre el privilegio general laboral y el privilegio general fiscal, es decir, el fisco, o con otros acreedores privilegiados generales no fiscales. Sí, en ambos casos pueden darse conflictos, y ahora vamos a ver cómo lo resolvió la jurisprudencia. Entonces,
En materia de inmuebles nunca va a haber conflicto, nunca vamos a tener conflicto entre no podemos tener conflicto entre un acreedor hipotecario y un acreedor laboral. Sí, en materia de derecho real sobre bienes muebles, ¿no? Cuando hay muebles aplica esta previsión. Tiempo, ya hoy lleva varios años, ¿no? Lo que vamos a ver ahora reconoce como antecedente fallos del año 2010 y demás. Decíamos que la estructura de los privilegios era cerrada, era una estructura, no como dice el doctor Vito, que en un artículo hace varios años escrito cuando empezaron a aparecer estos fallos, es un régimen cerrado o es un régimen poroso, es decir, empezaron a meterse privilegios que no teníamos ahora a partir de otros análisis y de otras reflexiones y otros cambios en los criterios jurisprudenciales. Bueno, vamos a recordar estos convenios, estas normas son muy poquitas, porque vamos a ver cómo terminan estas normas impactando en un fallo, particularmente pinturerías y revestimientos, dictado por la Corte, en materia de privilegios laborales. Ustedes saben que en la Argentina, desde la reforma constitucional del 94, se incorporan por el artículo 75, inciso 22, todos los tratados sobre derechos humanos. Ahí dentro de ese grupo de normas quedan incluidas una cantidad de normas, de disposiciones de orden supralegal, incluso convenios, es lo que aparece, y que aparece en este concepto, vieron, de la convencionalidad, ¿no? Estamos acostumbrados siempre a hablar de lo constitucional, esta norma es constitucional, también pasa el tamiz de lo convencional, si cumple con estos convenios, estos tratados de derechos humanos que están regulados, etcétera, etcétera. Una de estas normas en materia laboral es el convenio de la OIT 173 sobre protección de créditos laborales en caso de insolvencia del empleador. Fíjense lo que dice el artículo 8 de este convenio. La legislación nacional deberá atribuir a los créditos laborales un rango de privilegio superior al de la mayoría de los demás créditos privilegiados, y en particular a los del Estado y de la seguridad social. Sin embargo, cuando los créditos estén garantizados o protegidos por una institución de garantía, ¿no?, se podrán atribuir a esos créditos así protegidos un rango de privilegio menos elevado. ¿Qué es lo importante? Este convenio internacional, que finalmente no se reflejó en una reforma legal interna, pero que la Corte, que fue ratificado y que la Corte le ha dado plena vigencia, porque dice, es derecho aplicable en forma directa, no requiere su recepción específica a través de otra norma, ¿no? Dice, debe tener, en el caso de insolvencia, si lo que estamos tratando, el crédito laboral tiene un rango superior a la mayoría de los créditos privilegiados. En el medio aparece la recomendación de la OIT, esta que está citada acá, la 180 del año 92, que lo que hace es ampliar esta protección, esta tutela del convenio 173, y da un listado de los créditos laborales que deberían tener privilegio, ¿no?, para proteger precisamente esos créditos, en caso otra vez de insolvencia del empleador. También hay una vieja convención de la OIT de la 17 de accidentes de años 50, dice que las legislaciones nacionales establecerán las disposiciones que, de acuerdo con las condiciones particulares de cada país, sean más adecuadas para garantizar en toda circunstancia el pago de la indemnización a las víctimas de accidentes y a sus derechohabientes, y para garantizarlos contra la insolvencia del empleador de la señora. Es decir, todas estas normas a lo que tienden, a lo que van, para tratar de ser sintético, porque ya estamos llegando a la hora y quiero por lo menos decir un par de cosas más, son normas que tratan de proteger, de tutelar estos créditos laborales, normas de orden supralegal, pero que naturalmente tienen un impacto directo en regímenes como el nuestro. Y así aparece en el año 2014, así aparece el caso Pinturas y Revestimientos Aplicados, donde la Corte se expide en un caso muy interesante que generó todo un revuelo, porque nosotros venimos de una escuela donde los privilegios son un numerus clausus, el origen es legal específico, está plenamente descripto el privilegio en las normas,
el Código Civil y Comercial ratifica esta tendencia, ¿no? Que es interesante, ¿no? Porque a pesar de estar estos fallos que son anteriores, el legislador argentino vuelve a ratificar, si bien también el Código Civil pone en su primera norma los tratados de derechos humanos como un norte fundamental para proteger la dignidad de la persona humana, pero cuando habla de los privilegios ratifica ese criterio tradicional de números clausus, cerrado. En pintura y revestimiento la cosa cambia. ¿De qué se trataba esto? Un trabajador impugnó un proyecto de distribución donde, aplicando el régimen de privilegio, la AFIP terminaba llevándose el 95% de los fondos y él apenas cobraba le tocaba un 4,4, que equivalía a un 7 y pico, más o menos, número más, número menos, del crédito laboral. O sea que prácticamente no cobraba nada. Impugna esto, la sentencia de primera instancia había rechazado la impugnación, ¿no? El crédito insinuado debía aplicarse la limitación del 50% del artículo 247. Ustedes van al 247 que yo mencionaba antes, que dice que todos los créditos con privilegio general van a cobrar del 5, salvo una vez descontado el capital de las remuneraciones, salarios y únicamente van a cobrar el 50% del producido líquido. Una vez descontado también los privilegios especiales y los gastos de conservación y justicia. Acá la Cámara le aplica la norma, dice, señor 247 dice esto, y el trabajador, ¿qué hace? Deduce un recurso extraordinario federal. De la Corte, naturalmente, como corresponde, no hay otro. E invoca la aplicación del convenio de la OIT, el 173, que dice que se debía, volvemos para atrás, ¿no? Que se le debe otorgar un rango superior al de la mayoría de los demás créditos privilegiados, y en particular a los del Estado. Le está diciendo, mire, le tiene que dar un privilegio mayor al de cualquier crédito, pero especialmente del Estado, como diciendo, el Estado tiene que estar postergado frente a un crédito laboral, ¿no? No puede cobrar primero. ¿Qué es lo que resuelve la Corte? Acá hay más consideraciones que después se las dejo para que ustedes las lean, pero lo más importante, lo medular, establece que los créditos adeudados a los trabajadores deben quedar protegidos, invocando precisamente el convenio de la OIT, deben quedar protegidos por un privilegio, de modo que sean pagados con cargo a los activos del empleador insolvente antes que los acreedores no privilegiados puedan cobrar la parte que les corresponde. Y deben, y esto es lo importante, contar con un rango de privilegio superior al de la mayoría de los créditos privilegiados y en particular a lo del Estado. ¿Sí? Habla de lo que acabamos de leer antes, cita textualmente la norma del convenio del convenio de la OIT. ¿Qué dice la Corte? Que estos convenios no son meramente de carácter programático, sino que pueden ser directamente aplicados a los casos concretos. Esto es lo importante, ¿no? Porque esto cambió el criterio con el que se abordaban los privilegios generales y también está reformulando un montón de cuestiones en materia de privilegio. Entonces, dice que en las condiciones expuestas cabe concluir que las normas internacionales invocadas por la PLA han desplazado en el conflicto concreto que resulta de autos a las reglas de los artículos 239, el 239 que decía que establecía este mecanismo de autosuficiencia que yo mencionaba antes, ¿no? Es decir, que la ley de concurso se basta a sí misma en materia de privilegios, y dice, y le aplica, ¿no? Al crédito laboral, dice, en este caso, laboral originado en una indemnización por accidente de trabajo, reconocido mediante una sentencia firme, goza de privilegio sobre los de la AFIP por aplicación del convenio colectivo 173, y también menciona el convenio 17 del año 50 por accidente que yo les acabo de decir. ¿Qué es lo que dice la Corte, señores? Invocando estas normas internacionales, que no son programáticas, que son aplicables directamente, este derecho supralegal, debemos otorgarle preferencia. Y terminó cobrando el trabajador por encima del fisco, ¿no? Por encima del fisco, aun cuando la ley de concurso dice, fíjense qué dato importantísimo, cómo cambió claro, esto nos sacudió a todos, porque venimos, insisto, de una formación que yo creo que es acertada en ese punto, más allá de lo que diga la Corte, que es la necesidad de que los privilegios estén absolutamente y definitivamente regulados, porque si no, también acá tenemos un problema que después la Corte lo va a destacar en otro fallo, que es ¿quién regula? Bueno, ¿quién dice cuál es el privilegio? Porque está bien, le dice
al trabajador, usted tiene una preferencia, pero ¿quién regula la preferencia? El juez va a dictar, sí, pero bueno, para eso está la sentencia, para que diga cómo cobra, sí, está bien, pero de alguna manera estamos obligando al juez a que el juez tenga que de alguna forma reformular el régimen de privilegios, ¿no? Es una situación sumamente complicada, especialmente para todo lo que es la seguridad jurídica en materia patrimonial, ¿no? Bueno, que alguien sepa mi crédito, tengo un crédito con alguien, este crédito tiene la preferencia que la ley me reconoce, o mañana viene una sentencia y me dice otra cosa. Bueno, esto es lo que pasó en Pinturas y Revestimientos. Otro caso, que entiendo que se ha ido a la corte, pero todavía no tuvo ningún tratamiento, pero no tengo sorpresa si está en la corte, no tengo sorpresa, pero sí que lo dictó la Cámara Comercial. Acá la cosa fue distinta. Dice, en un proceso de quiebra, una acreedor laboral apeló la decisión del juez que no hizo, ¿no?, lugar al prorrateo del saldo que había resultado de la venta de un inmueble fallida, ¿no?, luego de haber pagado la acreedor hipotecario. Es decir, la conclusión, le pagaron la acreedor hipotecario, sobró dinero, hace el prorrateo y quiere cobrar, ¿no? Quiere cobrar. ¿Qué dice el juez, la Cámara, la Sala D, en el fallo Carolingia? Dice que los créditos laborales deben ser percibidos en primer lugar, invocando, naturalmente, Pintura y Revestimiento y el convenio del OIT, ¿no? Que dice que deben quedar protegidos por un privilegio de modo que sean pagados con cargo al activo del empleador insolvente, ¿no? Y no aplica el límite del 50% del artículo 247. Entonces, fíjense cómo nos cambia el panorama, ¿no? Cómo nos cambia el panorama. Cuando estamos ante privilegios generales, prácticamente la conclusión, ¿cuál es? Mire, cobra primero el trabajador, cobran primero los créditos laborales y después el resto se reparte si es que queda algo para poder cobrar, por lo menos siguiendo la dinámica de estos fallos. Son muy interesantes para analizarlo a fondo, ¿no? Acá tienen la referencia, tienen el dato del fallo para ubicarlo, es muy interesante analizarlo, pero lamentablemente no tenemos ese tiempo. Luego está el pronto pago, ¿no? Acá lo tienen descrito, pero quiero tomarme los últimos minutos para hablar del acreedor involuntario. Pero acá tratamos, tiene un esquema del pronto pago que está regulado en parte del artículo 16, la segunda parte del artículo 16 de concursos, donde me dice, y en la quiebra, el artículo 183, no tiene una regulación específica, pero remite el 183 a la regulación del concurso preventivo, donde está este mecanismo del pronto pago, los créditos que pueden ser pronto pagables, es decir, los que se pueden invocar para ser pronto pagables, las clases de pronto pago de oficio o a pedido de parte, porque recuérdense y fíjense, cuando se abre el concurso preventivo, el síndico debe hacer un listado de créditos laborales pronto pagables que se lo tiene que informar al juez. ¿Por qué? Porque si el juez ya determina de oficio que hay créditos laborales que están dentro de la nómina del artículo 16, puede declarar de oficio y declararlos pronto pagables, con lo cual esos créditos quedan verificados, ¿no? Los mecanismos, esto se los dejo para leer porque no nos queda tiempo y si no, no podemos ver los acreedores involuntarios. Un dato, simplemente para tener en cuenta lo que hace a la relación laboral, ya no al crédito laboral. En el concurso preventivo, naturalmente, la relación laboral no se afecta, no se ve afectada si el trabajador no es despedido. La relación de trabajo sigue siendo exactamente igual y ahí sí se aplican las normas de manera totalmente regular, sin ningún tipo de problema. Y en la quiebra, en cambio, hay una suspensión por 60 días, que puede definirse antes de los 60 días, que está vinculada con ¿qué? Con la posibilidad de la continuación de la empresa en quiebra. Entonces, ahí se suspenden. Si no hay continuación de la empresa en quiebra, o si hay continuación, pero no todos los trabajadores son incorporados, solamente se incorpora alguno, el resto se extingue el contrato de trabajo a la fecha de sentencia de quiebra, y el trabajador va a quedar habilitado, como dice la ley, para poder presentarse a verificar sus créditos, ¿no? Esto es un mecanismo también que tiene, esto para recordarlo, de cómo funciona. Acá tienen una descripción, ¿no? La continuación en la quiebra, ¿no? Puede haber distintas alternativas, pero el caso, precisamente el objetivo por el cual se produce esta suspensión y no la extinción inmediata como consecuencia de la sentencia de quiebra, es precisamente esta, ¿no? De dar la posibilidad de que si la sindicatura entiende que es posible o es viable este camino, bueno, que existan trabajadores que sigan trabajando en esa continuación de la explotación de la empresa que hoy
tiene todavía un aditamento interesante más, que es el hecho de que si es solicitada la continuación por una cooperativa de trabajadores del lugar, una cooperativa en formación incluso, el juez debe priorizar la protección de la fuente laboral. Esto es toda una discusión que tendríamos que dedicarle mucho tiempo para ver cuáles son los verdaderos alcances de estas expresiones, ¿no? Siempre insisto con algo, los puestos de trabajo se tutelan en la medida que existe una empresa que puede generar o tener una rentabilidad que permita sostener los puestos de trabajo. No hay una forma voluntarista de mantener los puestos de trabajo, pero eso es otra discusión que eventualmente tendremos que dar en otra charla, que seguramente haremos en algún momento, donde iremos a temas más específicos laborales, ¿no? Pero la idea que queríamos en esta oportunidad, particularmente porque el año pasado también con la pandemia quedamos desconectados, y bueno, era empezar a tratar o volver con estos temas más coyunturales, más prácticos, ¿no? Por lo menos para empezar a volver a colaborar con todos los colegas, ¿no? En esta tarea de formarnos entre todos, ayudándonos y trabajando sobre estos temas que tanto nos interesan. Bueno, también este tema de la continuación de la explotación de la empresa, la posibilidad de conformar cooperativas de trabajadores que incluso van a poder participar y formular propuestas para adquirir la empresa, y van a poder adquirir la empresa compensando sus créditos, cosa que también es todo un tema a discutir. Pero fíjense que salvo los acreedores que tienen un privilegio especial hipotecario, prendario, son los únicos acreedores a los que se les permite compensar aún en la quiebra, porque uno de los efectos que produce la quiebra, ustedes recordarán, es que no se pueden compensar los créditos cuya compensación no se había operado con anterioridad a la sentencia de quiebra. Bueno, me adelanto rápidamente un dato también importante para tener en cuenta, que tiene que ver con la distribución, ¿no? Un problema que suele haber con los créditos laborales es que cuando estamos en una quiebra, se vendió, se hace un proyecto de distribución, y este proyecto de distribución se pone en conocimiento de los acreedores, etcétera, 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 y pasaron los años y nadie le dio bolilla, todo el mundo se olvidó, o muchos de los acreedores se olvidaron, perdieron contacto con esto, y el problema es que la ley que nos dice que pasado un año desde que se aprobó el proyecto de distribución, el dividendo concursal caduca. Entonces usted estuvo esperando un montón de años, trabajando, peleando en el juicio, y se le pasó el plazo y se le caducó el dividendo. ¿Qué es lo que terminó resolviéndose en el fallo Clínica Marini por la Corte? Que se debe notificar personalmente por seguro a los acreedores laborales el último proyecto de distribución en la quiebra. Es decir, los acreedores laborales también tienen esta ventaja, esta protección brindada por la jurisprudencia en este caso un precedente en Clínica Marini de la Corte, donde estableció que los créditos laborales los acreedores laborales deben necesariamente ser notificados por seguro, para evitar que sus acreencias caduquen y se pierdan, ¿no? También otro mecanismo para proteger. Y rápidamente, ¿qué es esto de los acreedores involuntarios? ¿No? ¿Qué son acreedores involuntarios? Son estos acreedores que, por causas ajenas, razones ajenas a su voluntad, terminaron vinculados con el deudor, terminaron siendo acreedores, ¿no? Tal vez uno de los casos que yo por eso lo pongo acá como un ejemplo claro para entender cómo puedo ser un acreedor involuntario, ¿no? Uno parece hasta una contradicción. Me ha pasado con algunos amigos cuando hablamos de esto y dicen, pero ¿cómo un acreedor involuntario? ¿Qué querés decir con eso? No quiero decir nada, de esto nos trajo este tema hace ya varios años el profesor Rojo de España en el congreso que se hizo en Rosario, donde vino con esta temática de los acreedores involuntarios. El doctor Dazo, Ariel Dazo, padre, trabajó mucho sobre esta temática. Lo van a tener ustedes el placer de escucharlo, a ambos profesores Dazo, al padre e hijo, en estos módulos de trabajo. Pero uno de los ejemplos más típicos es el accidente de tránsito. Usted no quería ser acreedor, no quería que le choquen el auto, pero le chocaron el auto y terminó siendo acreedor, ¿no? De alguien, ¿no? Las indemnizaciones de accidente de tránsito, extracontractual en general, u otros casos que activan la responsabilidad civil del deudor, la mala praxis, ¿no? Que generan un grave daño en la salud y la incapacidad. Estos son acreedores involuntarios, y no son los acreedores proveedores de la empresa, ¿no? El trabajador es un acreedor voluntario, ¿no? Pidió trabajo, fue voluntariamente y se transformó en un acreedor, pero no puede decir, no, yo
no quería ser acreedor de mi empleador. No, no, es acreedor de mi empleador. El proveedor, ¿no? El fisco, son acreedores, el fisco por una causa legal, etcétera. No son sujetos que terminaron siendo acreedores sin querer serlo, ¿no? Acá el profesor Dazo, en un trabajo, lo cito porque es muy claro en lo que menciona, es el acreedor involuntario, aquel que, a diferencia de los acreedores ordinarios, no tuvo la oportunidad de conocer al momento del origen de su crédito su causa, ni tampoco obviamente tuvo libertad para negociar, para la negociación causal, ni la de procurar a su respecto aseguramiento o garantía, ¿no? Por eso también quedan incluidos acá las malas praxis, ¿no? Médicas. O sea, bueno, pero yo contrato un médico, hay un vínculo contractual, sí, pero usted no contrató al médico para que lo cure, no para que cometa una mala praxis. Usted no podía tener estas cuestiones previstas. Acá hay 3 fallos importantísimos, ¿no? Y esto lo cito porque situaciones de acreedores involuntarios hay muchas, pero los fallos estos se refieren a situaciones muy específicas. Un primer caso, ¿no? Un primer caso, González Feliciana, con microómnibus General San Martín, que tramitó la provincia de Buenos Aires con intervención de la Cámara de San Isidro, donde acá se trataba de una acreedora que era una persona muy mayor, ¿no? Muy mayor, donde se terminó definiendo de alguna manera el derecho a cobrar preferentemente, aunque no tuviera un privilegio. Pero después de la Asociación Francesa Filantrópica y el Instituto Médicos Antártida, hechos que datan, y esto es importante, pongo la fecha porque después vamos a ver cuándo salieron los fallos, uno del año 94, la mala praxis, en ambos casos son dos bebés que nacen y con una mala praxis quedan en un estado prácticamente vegetativo, uno del año 94 y del año 90, que la Corte trató y que tuvo soluciones contradictorias. Fíjense que estamos hablando de situaciones específicas, no que usted, porque tenga un accidente de tránsito, va a ser un acreedor involuntario, pero no va a quedar dentro de estos fallos. Dentro de estos fallos quedaron el caso de González Feliciana, donde dice no infringe ningún precepto legal el fallo que dispone el pronto pago de un acreedor, cuando tal orden está, sustentado en el derecho a la vida mismo, derecho superior al de la propiedad de los restantes acreedores. Y la sala primera de la Cámara de Apelaciones de San Isidro le otorgó el pronto pago a quien la ley no le otorgaba el pronto pago. Acá entramos en estas discusiones, ¿no? Bueno, los jueces pueden, porque a partir de estas argumentaciones, salir del marco legal, ¿no? El otro día leí una opinión del doctor Graciabili donde dice, bueno, a ver, tenemos que tener cuidado porque ahora estamos con este derecho de los principios, que es muy bueno, es muy interesante, pero claro, siempre los principios son más flexibles para ser interpretados que la ley. Y si no buscamos un poco un punto de equilibrio, y siempre cualquier principio le va a ganar a la ley, porque siempre el principio va a permitir, ¿no? Esto, lo mismo que las normas convencionales, los tratados internacionales que tienen esas normas mucho más amplias, mucho más jugosas para ser interpretadas, ¿no? Siempre, desde el punto de vista del principio, va a habilitar un juego mayor que la letra rígida de la ley, ¿no? Entonces pareciera que si vamos a siempre anteponer el principio de la ley, nos podemos encontrar con situaciones complicadas, donde prácticamente la ley se transforme en algo que está ahí, pero a lo que no atendemos con el debido cuidado que debería hacer. Aunque entendamos que son situaciones justas, digamos, podemos decir, alguien podría sostener que es lógico que una persona que tiene 80 años y le hacen una propuesta en un concurso para cobrar en 10 años, tenga que esperar 10 años, pareciera que no. El problema que tenemos es que tanto en este caso, como en el caso de los acreedores laborales, donde la Corte en Pinturería fija privilegios que específicamente la ley de quiebras no tiene, como en los casos el caso de otros acreedores involuntarios que vamos a ver ahora, el problema que tenemos son los legisladores, ¿no? Que los legisladores tendrían que haber tomado cartas en el asunto y haber resuelto esto hace muchos años atrás, modificando la ley de quiebras. Entonces no estaríamos discutiendo nada de esto, estarían en la ley y se resolverían las cosas. Pero bueno, en Argentina suelen ocurrir estos delays, ¿no? Entre que se discuten las cosas, aparecen las necesidades y terminan plasmados en ley, suelen pasar a veces décadas, como viene ocurriendo con esto. El Instituto Médicos Antártida, ya voy terminando, ¿no? Para que puedan poder dar tiempo para algunas preguntas. La situación fue distinta, ¿no? Están 2 casos de mala praxis similares, ¿no? En el Instituto Médico de Antártida hay un fallo dictado por el doctor Malde, que sigue siendo actualmente juez del juzgado comercial 20, digo bien, donde declaró la inconstitucionalidad del régimen de privilegios, invocando normas derivadas de tratados internacionales, derecho a la salud, derecho al niño, etc. Y
fija para el crédito del menor un privilegio especial prioritario a los demás privilegios especiales. Es decir, acá el juez dijo, claro, por razones humanitarias, uno podría decir, bueno, acá había una necesidad. ¿Quién desde lo humanitario puede estar en contra? Evidentemente, ninguna persona bien nacida. El problema que tenemos acá es por qué los legisladores, estos temas que se vienen discutiendo hace décadas, no los reflejan en leyes. Y terminamos con estas discusiones, ¿no? Y no obligamos a alguien que tenga que llegar a la corte para obtener un reconocimiento. La Cámara Comercial, la sala revocó en la sentencia de primera instancia, la revocó creo con razón, porque le dijo, nuestro régimen de privilegios es cerrado y debe ser respetado desde este punto de vista. Se va con un recurso extraordinario federal, en aquel momento era Procurador General de la Corte, la doctora Gil Carbó, quien dictamina a favor del actor, ¿no? Hace, y acá viene el tema, ¿no? Destaca, ¿no? Que desde su nacimiento en el año 90 el niño sufre discapacidad cerebral causada por una mala praxis, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que armonizar la ley de quiebras con los principios, con los tratados, y en el medio, ¿por qué meto en el medio esto? Porque mientras se estaba tratando este caso Fava, el Instituto Médicos Antártida, la Corte resuelve otro caso, antes, en la Asociación Filantrópica y de Beneficencia, que es un caso similar, pero que fue resuelto antes. Y acá la Corte, ¿qué es lo que dice? Acá la Corte vuelve al criterio tradicional, dice, no, mire, no le podemos extender el privilegio. Dice, la preferencia que se otorga a un acreedor respecto a los restantes en el marco de un proceso concursal es una decisión que incumbe al legislador. Y es cierto, incumbe al legislador, y no a los jueces. Estoy hablando de una Corte conformada con integrada por los miembros actuales, ¿no? Admitir el reconocimiento judicial de derechos preferentes no previstos en el contrario haría aparejado serios inconvenientes que excederían el propio de los concursos, la ruptura del régimen legal de privilegios, la creación de un sistema paralelo, etc. Contra legem. Y el carácter privilegiado de un crédito que implica otorgarle el derecho a ser pagado con preferencia a otro solo puede surgir de la ley. Y en tanto constituye una excepción al principio de la par condito. Y esto lo dice expresamente también el Código Civil y Comercial, o sea que la Corte no está diciendo nada raro. Por más que podamos decir, pero ¿qué hacemos con la persona que está en una situación desesperante como esta? Porque no hay duda de que es un hipervulnerable. Ahora, yo diría, ¿por qué el legislador no resuelve esto y no modifica el régimen de privilegios en la ley de quiebra y salimos de esta discusión? Bueno, acá tiene el resto del fallo, donde salvo la disidencia de Maqueda y no me acuerdo ahora quién más, quién quedó, la Corte rechazó y confirmó la sentencia de Cámara. ¿Qué pasó? Llegamos al Instituto Médicos Antártida, que apareció después. Este apareció, fíjense que francesa es disculpen, fue de, si no me equivoco, noviembre del 2018. Noviembre del 2018, Instituto Médicos Antártida aparece en marzo del 2019, poquitos meses después. ¿Cuál es la diferencia? Que acá la Corte, creo que fue el doctor Rosenkranz que no votó, porque no sé si se excusó, y interviene como conjuez la doctora Medina. Y acá precisamente lo que hace la Corte, en vez de mantener lo que había resuelto su composición originaria en la Asociación Filantrópica Francesa, resuelve lo contrario. Porque acá la disidencia que en el otro fallo de la Asociación Filantrópica Francesa estaba integrada por Maqueda y por Rosati, acá al desaparecer un juez de la mayoría y aparecer la doctora Medina, la minoría se transformó en mayoría. Y terminaron declarándolo inconstitucional el 239, 241, 242 parte general y 243, etc. Y verifican a favor del actor un crédito con privilegio especial prioritario a cualquier otro privilegio, también invocando distintas normas internacionales, ¿no? Distintas normas internacionales, y de alguna manera lo que era el voto de la minoría de la Asociación Filantrópica Francesa se transformó en el voto de la mayoría. De esta decisión, el Instituto Médicos Antártida, que tiene amigos y no amigos, gente, mejor dicho, no amigos, doctrina a favor y en contra, pero que hay que destacar algo. No es un fallo dictado por la Corte en su composición ordinaria, fue un fallo dictado por la Corte con un conjuez. O sea que mientras se mantenga la composición actual, pareciera que cualquier situación que llegue a la Corte quedaría casada y tratada bajo el régimen del precedente de la Asociación Filantrópica Francesa. Acá tienen todos los antecedentes, ¿no? Pero el tema es este, ¿no? Se le otorga un privilegio especial
de primer orden en los términos en que fue reconocido por el juez de primera instancia. Bueno, pero entonces, ¿qué tenemos? ¿Un primer privilegio? Inventamos un privilegio, creamos un privilegio, ¿no? Esto es lo complicado, ¿no? Porque el juez puede resolver alguna situación. Ahora, cuando el legislador en el año 2015 ratifica este sistema de privilegios, y de origen legal, bueno, alguno dirá, la convención de la OIT es una norma, tiene razón, es verdad. Lo que no pasaba acá, ni en la Asociación Filantrópica Francesa, ni en San Antonio de Antártida, es que exista una norma que hable del privilegio. En el laboral hay que conceder la derecha, está la convención de la OIT, la 173, la 17, que hablan del privilegio, y la recomendación 180. En materia de acreedores involuntarios no aparece esa norma. No tenemos ninguna norma, ninguna de los tratados internacionales que se invocan en estos fallos para terminar con la solución que sea el Instituto Médico de Antártida, habla de que estos créditos deben tener un privilegio, en ningún lado. Entonces esto, por lo menos en ningún lado, no lo tratan como de la misma manera que es tratado el crédito laboral, donde sí se habla directamente de que tiene que haber un privilegio específico. ¿No? Acá esto no ocurre, por eso el precedente, el fundamento, de alguna manera, en lo que es el fondo de la cuestión, más allá de que sea un crédito laboral de pinturas y revestimientos, no se podía tomar y no se podía aplicar en estos casos, como también dijo la Corte. Bueno, acá tienen distintos datos de ese fallo que los van a poder leer después tranquilos. Lo que me gustaría es ver si tenemos algunas preguntas, ¿no? Acá en el chat, voy a revisar el chat para que se puedan ir quienes han dejado alguna pregunta. A ver, disculpen. Bueno, acá por lo menos yo no veo, no estoy viendo preguntas. No sé si alguien hizo alguna pregunta, pero creo que no, por lo menos yo no la estoy viendo. No sé si alguien... Bueno, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta específica, quiere aprovechar el chat para hacer la pregunta y se la contestamos. Estoy atento, ¿no? A ver, aparece un mensaje. Bueno, si no hay preguntas concretas, les agradezco que hayan estado presentes, los esperamos el próximo miércoles para el próximo módulo de trabajo. Es mucha información la que hemos tratado, es muchísimo material, que de alguna manera la idea era que tengan un panorama lo más genérico posible, pero también útil y práctico. Les voy a dejar luego a través del colegio el material, ¿no? Porque ahí en el material ese hay una cantidad de datos que, bueno, que creo que les pueden resultar de utilidad, porque van a poder encontrar ahí distintos temas y distintas cosas para poder trabajar. Insisto, si no hay preguntas, les agradezco mucho que hayan participado, los esperamos el miércoles que viene, ¿no? Los esperamos el miércoles que viene también a la misma hora, para poder continuar con el trabajo del instituto, en este caso con los nuevos temas que están en danza, que son todos muy interesantes y todos tienen mucho que ver con la realidad también práctica del ejercicio profesional, que es un poco lo que estamos tratando de manejar y de trabajar, para que, más allá de que tratemos temas en cuestiones que no dejen de tener la profundidad necesaria, también sean prácticas, tengan una visión práctica y útil de lo que son estos aspectos vinculados al concurso y a la quiebra. Bueno, les agradezco mucho y nos vemos el miércoles que viene. Muchas gracias.